Así es, así Tal es. cual. Y ya tenemos también a nuestro, me parece que ya se pudo conectar, Diego Cabot. Buenísimo. Lo tenemos ahora, justamente está ingresando. Tenemos a Diego Cabot, como dije ya, periodista argentino, quien nos va a acompañar para conversar un poco sobre cómo ve el periodismo al 2021 y vamos a tocar un par de temas. Bienvenido, Diego, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿cómo estás? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por permitirnos estos minutos y bueno, vemos que tuviste un retraso, no hay ningún problema. Bueno, el periodismo, viste, a veces uno propone y las noticias no disponen, ¿no? Entonces... Exacto. Es lo que decíamos recientemente, decíamos exactamente que uno al ser periodista, la verdad que, y más vos que sos un gran periodista y estás cubriendo diferentes noticias, la verdad que, bueno, o sea, trabaja para uno de los medios más importantes de Argentina, que es el diario La Nación, y la verdad que, bueno, uno es periodista y si ocurre algo de último momento lo tenés que salir a cubrir, es así. Así es, pero bueno, ya estamos liberados. Así es. Bueno, vamos primero con, ¿te parece, Giovanni? O sea, claro que sí. Empezá vos, tranquilo. Claro que sí. Bueno, primero, ya que te dimos la bienvenida, bueno, y queríamos conversar un poco sobre tu perspectiva, cómo ves, no solamente en la Argentina, sino también en la región, perspectiva del periodismo, tomando en cuenta los efectos que los grandes problemas que estamos viendo en referencia, por ejemplo, a los fake news, el impacto en las redes sociales, y pues ahora con el coronavirus la gente está mucho más conectada también electrónicamente, entonces se ven muchos cambios y tendencias que se van a dar en el periodismo, como por ejemplo vemos en el caso de los periódicos, están bajando y la gente ya no quiere necesariamente tener contacto con el físico, no el periódico físico, sino digital. Claro. Coméntanos un poco cuál es tu perspectiva, qué es lo que tú crees, o sea, hacia dónde va el periodismo en todos estos sentidos. Bueno, a ver, es verdad lo que vos decís, digamos, el periodismo está pasando un momento, digamos, una vez más, un desafío que ya hemos tenido otro, ¿no? Yo me acuerdo, una vez escribí un libro allá por 2008, que era pleno momento de los blogs, ¿te acordás? Que muchos periodistas se iban de medios grandes y abrían su blog, y ahí podían descargar gran parte de su información y demás. Y yo me acuerdo que escribimos un libro sobre un funcionario, y la verdad es que la sensación de mucha gente que lo leyó es que nos quedábamos cortos en la descripción que hacíamos respecto de la información que había disponible en la web, ¿no? Claro, es muy distinto, ¿no? Que vos tomes información de la web que básicamente no tiene, como diría, una curación, que está sin curar, a que tomes información de alguien que pone su nombre y apellido, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, lo que estamos viendo ahora, como vos decís, es un desafío más, uno de los tantos que tiene. Sin duda que hay una intermediación menos en la noticia cuando vos tomás información de redes sociales, porque vos podés básicamente editar casi tu contenido. Si yo voy a seguir a tal o a cual, y con eso estás haciendo un trabajo de edición que históricamente hicieron los medios, ¿no? De editar la información. Entonces me parece que es un desafío muy importante en medio de otro fenómeno que yo creo que es el más importante, mucho más allá de la plataforma en la cual se reproduce o no una noticia. Me parece que el fenómeno más importante que estamos viendo ahora es la devaluación de la palabra pública. Y eso yo creo que es el fenómeno más, te diría, disruptivo del último tiempo, con grandes líderes que no tienen problema incluso de mentir como forma de comunicar. Y eso era algo nuevo, porque nosotros estábamos más acostumbrados a funcionarios importantes que posiblemente preferían no hablar, ¿no? Pero la mentira como discurso y la fake news como forma de comunicar, eso es un fenómeno relativamente nuevo, donde los medios, más que tratamos, vos fijate, ¿no? Que los medios a veces terminamos desmintiendo a funcionarios, cuando históricamente el miedo del periodista era que un funcionario nos desmienta alguna información si habíamos errado
algún dato, ¿no? Entonces me parece que el fenómeno de redes sociales convive con el fenómeno de la devaluación de la palabra, ¿no? Donde a veces incluso hay gente y comunicadores, incluso periodistas, que por el problema que hay respecto de la palabra, a veces prefieren ni siquiera no pronunciarla, ¿no? Porque está toda esta situación de acoso digital que puede sufrir muchísima gente, muchísimos periodistas a partir de una opinión o de una información y demás, y no todos los periodistas tienen la espalda o las ganas de bancarse el día después en las redes sociales, ¿no? De publicar tal o cual cosa. Entonces, hay como un fenómeno muy importante donde me parece que la palabra está devaluada y a su vez eso te genera una oportunidad, que es si vos tenés credibilidad en lo que haces, si vos firmás con tu nombre, si vos acostumbrás a tus lectores, a tus escuchas, a tus televidentes en hablarle de una determinada manera, me parece que tenés una oportunidad también de generar ahí un activo, ¿no? Es decir, bueno, yo soy palabra curada, ¿no? Por decirlo de una forma, no, yo no me estoy refiriendo a mí, digamos, sino a un determinado periodista que cura una información y la publica después de una mínima curación. ¿Y la crees que las redes sociales tienen hasta cierto punto responsabilidad? ¿Deberían de ser más activas, como estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Facebook, que está bloqueando ciertas publicaciones, Twitter está bloqueando hasta publicaciones hechas por los mismos presidentes? Por ejemplo, el caso de, ya bloqueó una publicación del mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Sí, sin duda que, a ver, yo tampoco cargaría las tintas, ¿no? Con las redes sociales, porque finalmente las redes sociales son eso, ¿no? Son redes sociales y la inmediatez de la información, la posibilidad de publicar desde que viste, no sé, que se cayó un árbol en la esquina de tu casa y pudiste tomar el video, hasta una información importante, tiene esa inmediatez muy fenomenal. Y a su vez, empezaron siendo, no te olvides que las redes sociales empezaron siendo juego de adolescentes casi, y hoy por hoy es juego de política mundial, ¿entendés? Porque el presidente de Estados Unidos, el líder quizás, digamos, o no sé, por lo menos una de las personas más importantes del mundo, entre los 5 más importantes del planeta, muchas veces comunica sus cosas por redes sociales, y según lo que he leído en algún que otro libro, biografía de él, muchos se enteran, muchos de sus funcionarios hasta se enteran de las cosas por las redes sociales. Entonces, las redes sociales también van acompañando y van, si querés, como aprendiendo, ¿no? Porque tampoco es fácil la curación, ¿no? Curar un contenido para una red social es, si querés, como muy cerca, pero muy cerca de la censura. Entonces, y la curación requiere de alguien que diga esto es efectivamente falso y que en algún punto lo explique. Entonces siempre va a llegar un poquito después que la noticia. Me parece que las redes sociales también van aprendiendo, van tomando su lugar. La gente va aprendiendo también a informarse con las redes sociales. Nosotros periodistas tenemos una cierta ventaja en las redes sociales porque también tenemos una suerte así como de sello, ¿no? De acuerdo al lugar donde trabajes y cómo sea tu trabajo anterior, o cómo sea tu pasivo, tu activo, también tenés ventajas de eso. En general los anónimos van quedando para cosas, digo, los usuarios anónimos van quedando para cosas marginales, pero la macroinformación en redes sociales también sale de las usinas tradicionales de información, que son periodistas y medios. Entonces, es un aprendizaje constante, difícil, y como te digo, ¿no? Con un uso también de las redes sociales absolutamente inédito en el último tiempo, porque los presidentes no comunicaban. El presidente de Estados Unidos, si yo te decía hace 5 años que el presidente de Estados Unidos iba a comunicar por redes sociales, vos seguramente me ibas a decir, mira Diego, es viernes a la noche, te voy a llamar la próxima vez más temprano porque ya te tomaste 4 vinos, ¿no? Y sin embargo lo hace. Bueno, igual, Diego, está el presidente, creo que es el presidente de Puerto Rico, que comunica y gobierna por Twitter. Creo, no sé si es el de Puerto Rico o el de Costa Rica. Es un... Sí, está, este que tiene un apellido también árabe de El Salvador, ¿no? Que también, El Salvador, discúlpame. El Salvador, Discúlpame. ¿De país? Se llama Bukele. El Salvador ha echado ministros por Twitter, exactamente, ¿no? Bueno, a ver, nosotros tenemos, por ejemplo, en la Argentina, para venir a un caso concreto y puntual, la vicepresidenta argentina prácticamente no tiene palabra pública, no habla, no da entrevistas, pero, por ejemplo, el otro día publicó una carta, básicamente una carta en sus redes sociales y revolucionó la política del país, ¿no? O sea que,
y ella, digamos, logra el objetivo de muchos que no quieren intermediación, o sea, consideran que los medios es una intermediación y que ellos no quieren intermediar. Y bueno, nada, me parece que yo no protesto contra esas formas de comunicación, me parece que tienen que convivir y que la gente que se quiere realmente informar de verdad va a terminar efectivamente en los medios tradicionales y dándole la derecha a quien hace de la información su trabajo profesional y quien se juega su prestigio y su activo, ¿no? Con información concreta, puntual, fehaciente, chequeada y si querés hasta bien contada, ¿no? Tal cual. Cuando lo entrevistamos a Jorge Lanata decía exactamente lo que dijiste, lo acabas de decir vos, o sea, que a la larga la gente no es tonta y uno va a ir al medio tradicional a informarse. Yo creo que sí. Lo que pasa es que son procesos muy rápidos donde los medios no se alcanzan ni siquiera a, digamos, ayornar a una cosa cuando ya llega otra, ¿no? Yo me acuerdo hace unos años que hicimos un curso en el diario de un sistema como para mandar alertas y más que se llamaba RSS, y terminamos de hacer el curso y decidimos no usarlo nunca más. Y habíamos gastado recursos. No se usó nunca. Y nosotros lo estudiamos, vimos de qué manera podíamos sacar provecho, y cuando terminamos el curso dijimos, no, mira, esto no funciona, ¿no? Vamos a buscar otra cosa. Entonces, hay un juego en Argentina que se apaga una habitación, ¿viste? Y vos, se apaga la luz, y uno tiene que buscar a los otros a ciega, y se llama el gallito ciego, ¿no? Entonces vos vas ahí tocando a ver qué te encontrás, y a veces te chocas con la pared, y bueno. Y en este mundo, con la velocidad de los cambios, a veces jugamos todos un poco al gallito ciego, ¿no? Y, Diego, o sea, te llevo también justamente un poco al lado de la fake news, un poco de la censura, se podría decir. Sí, se podría decir. Me gustaría tener tu opinión sobre el Nodio, que se creó acá en la Argentina. Vos publicaste una nota muy interesante. Me gustaría saber tu opinión. ¿Qué pensás? Si es tan grave como salieron muchísimos periodistas a criticarlo y otros a defenderlo. ¿Qué opinas vos sobre el Nodio? Y además que nos cuentes a toda la audiencia qué es el Nodio, qué es lo que se creó. Bueno, el Nodio es si me dejás, digamos, usar algún que otro adjetivo, es una payasada que hizo el gobierno, con algún intento poco entendible para controlar qué información se publica, ¿no? Arrogándose la facultad de decir esto es verdad o esto es mentira. Cuando muchas veces el gobierno, vos tenés que pensar que nosotros estamos en un país donde, por ejemplo, nos acaban de sacar de un índice mundial que se hace en la Universidad de Oxford sobre los datos de COVID porque tenemos mala información. Y tuvimos años, el Instituto de Estadística y Censo intervenido dándonos, como te diría, como estadísticas que eran mentiras, todos sabíamos que era mentira. Había una convención en la Argentina, más o menos, no escrita, que era toda la información que sale en INDEC es mentira, ¿no? Entonces, que un Estado arme un observatorio para arrogarse la decisión de decir esto es verdad, esto es mentira, me parece realmente una barbaridad, ¿no? En el fondo también esconde una subestimación de la audiencia, porque la audiencia sabe finalmente dónde, digamos, elige. No hay en la Argentina un medio de comunicación y solamente te tenés que informar de ahí. Hay centenares, por no decirte miles, de formas de informarte y cada cual elige la forma, ¿no? Entonces, digamos, el Nodio fue un observatorio que armó el gobierno, que básicamente, vos fijate, ¿no? El nombre se llama No Odio, es la conjunción de la palabra no y la palabra odio, y sin embargo, la O de no queda subsumida bajo la O de odio en el logo, ¿no? Y la verdad es que fue, digamos, tan violenta la reacción que en algún punto yo creo que le bajaron el precio, ¿no? Pero habían empezado como un grupo de intelectuales de la comunicación, de básicamente donde todos pensaban igual, donde no había disenso,
armando un laboratorio para decir esto es verdad o esto es mentira, ¿no? Cuando en realidad, si vos tuvieses una palabra que no está devaluada, si vos tuvieses voceros del gobierno que realmente dicen la verdad y son buenos comunicadores y la gente le cree, no necesitas ningún observatorio, ¿no? Desmentís la información que es mentira y confías en que la gente finalmente te va a creer. El problema es cuando tenés también desde el lado oficial la palabra devaluada, ¿no? Cuando usás la mentira como discurso, cuando usás el engaño o la manipulación como forma de manifestarte. Entonces, cuando tenés todo ese tipo de cosas, tenés que forzar, digamos, algunas cuestiones de la comunicación como para que no te vaya tan mal en el marco de la opinión pública. Y bueno, vemos, por ejemplo, bueno, si esto pudiera censurar a muchos de los medios, vemos ahora que en Bolivia está regresando el MAS, por ejemplo. Se espera que probablemente en Ecuador pueda también darse una situación similar, un regreso del socialismo. ¿Crees que este tipo de censuras podrían regresar o podrían darse también en estos países con visiones similares? Bueno, a los regímenes de América Latina, digamos, si querés, esos casos que vos marcaste, que básicamente están muy, muy influenciados por la centroizquierda, digamos, lo que podríamos conocer o llamar así como esa suerte de populismo, los medios de comunicación independientes le molestan, ¿no? O sea, les molestan. Eso es una realidad. A nosotros los periodistas, que somos un poco combativos, nos encanta que haya ese tipo de gobierno, porque nos encanta molestar. Digamos, yo quiero molestar todos los días que puedo al poder. Cuando digo al poder no es al gobierno, sino al poder, ¿no? Al mundo empresario, al mundo de los que ejercen algún tipo de poder en una sociedad. Entonces, se establece como una sórdida pelea, ¿no? Entre los populismos que les molesta y los periodistas que disfrutamos de molestarlos. Cuando los populismos tienen poca plata, se tornan violentos, pero no violentos en el hecho de la violencia como la conocemos represiva, ¿no? Sino violencia ejercida contra varias cosas, entre otras con las instituciones y obviamente con la opinión pública, ¿no? Entonces siempre hay como una tendencia, o si querés, como una no sé cómo decirte si es una tendencia, pero sí como una tentación a manipular un poco la opinión pública, ¿no? Especialmente cuando las cosas económicamente no te salen, ¿no? Porque cuando va todo bien, la prensa no es un gran problema para nadie. El problema es cuando va todo mal y te cuentan las costillas, como se dice, ¿no? Cuando te marcan los errores, pero cuando va todo bien no vas a encontrar, sea del signo de que sea, no vas a encontrar grandes problemas de cuestionamientos a la prensa. El punto es cuando se pone violento. Cuando se pone violento muchas veces es porque los populismos no tienen plata, ¿no? Tal cual. Y igual, a ver, vos estabas hablando del populismo y demás, pero Trump también le pasó algo por el estilo con la prensa y salió, capaz que no creó esta agencia de Nodio, que bueno, ahora acá en Argentina es verdad, le bajaron un poco el tono, pero fue bastante crítico y lo sigue siendo. En Estados Unidos, sí, durante toda su tiempo en el poder, Donald Trump se dedicó a impulsar una campaña de descreditación de los medios, ¿no? Bueno, lo mismo Bolsonaro en Brasil. A ver, Trump hizo de la pelea con los medios, o sea, vos pensás que estos grupos muchas veces ejercen como ¿cómo decirte? A ver, ejercen el poder con la configuración de un malo, ¿no? O sea, yo voy a luchar contra el malo que hace tal o cual cosa. A Trump le resultó más atractivo a la prensa que, y sin ser un especialista, ustedes por ahí lo son más, digamos, yo soy si quieren, como un lector avesado de la política americana, pero tampoco soy un especialista, pero resultó más efectivo y eficiente construir el malo en la prensa, más que en el Partido Demócrata,
porque, digamos, o sea, yo creo que, ¿cómo decirte? Como que va mucho más a fondo con la prensa que con los demócratas. Bueno, ahora está en campaña, ¿no? Pero él construye su personaje en base a digamos, la opulencia de las palabras frente a la prensa. Y le resultó efectivo. Y él sabe, digamos, que ahí hay la construcción de un malo y que a mucha gente le llega ese discurso. Es muy efectista. Pero a su vez pasa con este tipo de líderes algo que es un fenómeno muy impresionante, que volvemos al inicio, si querés, de la charla, que es la devaluación de la palabra, porque a la gente ya no le llama la atención que Trump mienta. Cuando en otro momento era un escándalo. Ustedes han tenido casi juicio político y destitución de un presidente por haber mentido, ¿no? Estamos hablando de la época de Clinton. Y este presidente miente constantemente y no pasa nada porque su palabra está devaluada. La sociedad ha bajado la vara respecto de las verdades que deben decir los gobernantes. Y eso es un fenómeno con el que los medios no sabemos muy bien cómo lidiar. Porque Trump miente en cadena nacional, ¿no? Por decirlo de una forma. O sea, miente desde el púlpito de presidente de los Estados Unidos, ¿no? United States of President, donde está el logo, ese lugar tan característico de la Casa Blanca, los jardines, miente. Entonces, eso es un fenómeno muy interesante y que lleva, digamos, a la devaluación. Entonces, cuando vos te metés también al barro a pelear en ese fango de las palabras que no valen demasiado, también terminás devaluando tu palabra, ¿no? Es como, el otro día me decía un amigo de un medio uruguayo, un director de un medio uruguayo que también tuvo un problema a partir de una editorial y tuvo estos acosos digitales, por redes sociales, que yo me decía, mira, mis amigos me dicen, no te metas a pelear con el chancho, porque los dos van a salir sucios. El problema es que el chancho se divierte, ¿no? Igual, de verdad, es tal cual. La verdad que sí, es así. Lo que pasa es que bueno, es como, volvemos como decimos anterior, que también es como que todo se maneja en las redes sociales y hay tanta violencia, o sea, atacan a todo el mundo, hay tanta violencia en las redes que la verdad... Y la división. Exacto. Ya aquí, en estos momentos, en Washington, ya muchos de los edificios se están tapando, se están bloqueando con maderas, porque se espera de que en las elecciones gane quien gane, vaya a haber una revuelta. Claro, bueno, es un fenómeno muy impresionante que sucede, pero vos podés vivir pegado a una persona, o sea, tomá tu vecino, cualquiera, pared por medio, él podría estar recibiendo una información sobre los mismos temas que vos, diametralmente opuesta. Son dos personas que viven en el mismo lugar, que digamos, si querés, pueden tener hasta la misma educación y pueden estar recibiendo información diametralmente opuestas, y no están dispuestos a cotejar el otro lado de la pared, ¿no? O sea, no están dispuestos, o sea, no buscan. Hay una cantidad de usuarios que no buscan o no quieren la objetividad de la información. Al contrario, solamente se busca, digamos, la confirmación del sesgo. Bueno. Así es. Así que... Es una situación lamentable que... Así, como, creo que se nos fue el video. A ver, denme un minuto, ahí vengo. Ahí ¿Me ven? Te oímos, pero no te vemos. No te vemos. Pero muchas gracias. No, pues, te agradezco igual, sí, Diego, te agradecemos muchísimo la presencia en el programa y nada, tenemos que darle paso al otro entrevistado.